Buenos días. En este vídeo veremos cómo a través del software de Automation Studio podemos realizar experiencias antes de ir a etapas más prácticas. A continuación, mi compañero Jorge Díaz les mostrará un ejemplo con su correspondiente entrenador virtual y diagrama en escalera. Mi nombre es Jorge Díaz, trabajo para la compañía FAMIC Technologies. El día de hoy vamos a hacer un sistema neumático donde se active la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Esta secuencia está indicada de esta manera, que quiere decir que si se activa A más, pues tengo que enviarle una señal eléctrica a esta bobina para que me cambie de posición la válvula. Cuando llega a esta posición, aquí vemos en la parte inferior, B0, A1, B1, A0. Estas indicaciones corresponden a los finales de carrera. Entonces es bien interesante poder ilustrar estos conceptos dentro del mismo esquema. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la etapa de automatización, pues tenemos que tener claro cuáles son las variables que tenemos que colocar a la entrada, a la tarjeta de entrada del PLC, cuáles son las variables de salida, qué información, qué componentes envían información al PLC como entradas y qué componentes reciben información del PLC de las señales, ¿sí? Que tienen que hacer alguna función. Entonces, es importante poder visualizar de esta manera los componentes. Para el caso pues, de la secuencia, acá vemos que todo está marcado más, A menos, B más, B menos, y los finales de carrera están marcados como A0, A1, B0, B1. Bueno, entonces, primero, ¿cómo iniciamos para hacer esta secuencia? Tenemos un PLC para el ejemplo, tomamos el PLC Siemens Simatic S7200. Este PLC, si damos doble clic, internamente tiene variables de configuración. Vemos las entradas y las salidas, como lo establece pues, para el caso el fabricante de este PLC. Y acá tenemos los demás componentes que vamos a usar. Entonces, este PLC tiene que estar alimentado entre 120 y 240 voltios. Acá tenemos una fuente de alimentación. Podemos verificar qué tensión tenemos en este punto. Entonces, en Automation Studio tenemos la posibilidad de tener instrumentos de medida. Si vamos aquí a modo simulación, activamos la simulación. Bien, esto nos va a permitir venir y traer instrumentos de medida que puedo activar para hacer verificación de lo que quiero medir en este punto. Entonces tenemos una señal de entrada de tensión. Acá vemos que tenemos 120 voltios entre la fase y el neutro. Entonces esto me va a servir para alimentar mi PLC. ¿Cómo empezamos a hacer el cableado? Tenemos la posibilidad de colocar hilos rectos o hilos curvos. Entonces aquí está la opción de enlaces rectos haciendo ángulos de 90 grados o enlaces curvos. Vamos a emplear el cableado curvo como lo hacemos en la práctica. Entonces vamos a conectar de este punto a la línea 1. Vamos a colocar la fase. Entonces la fase 1. Podemos cambiar la posición del cable para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos ya esta conexión a la línea 1. Luego vamos a conectar el neutro. Acá le damos la opción de neutro. Entonces, esto nos va a permitir cambiar los colores de visualización y nos va a dar una idea pues, de lo que estamos haciendo. Ahora nos falta conectar la tierra. Conectamos el cable de tierra y aquí lo vamos a indicar. Ya nos quedó esta visualización acá de la conectividad del PLC de la alimentación eléctrica. Ahora, de acuerdo a la secuencia que tenemos, ¿sí? La secuencia que está indicada acá, pues es importante verificar en esta tarjeta de entrada. Vemos que este PLC tiene una tarjeta de entradas digitales que va desde la posición I00 hasta la posición I07 en la primera parte. Y luego, aquí tiene otra tarjeta que tiene como un módulo A, una tarjeta A, o un puerto A y un puerto B, por decir algo a la entrada. Y esta va desde DI01, entrada 0, DI1, entrada 1, y así sucesivamente. Entonces tiene dos posibilidades de tarjetas de entrada acá, digitales. Y aquí a la salida, pues también está la identificación, una salida que se identifica con Q, QA y QB. Entonces vemos cómo está la configuración del PLC. ¿Cómo hacemos esta conexión? Para eso, pues es recomendable saber
qué vamos a conectar aquí a la entrada y qué vamos a conectar a la salida. Entonces, ¿qué componentes se conectan en la tarjeta de entrada? Normalmente los que envían una información al PLC. Entonces, cuando el actuador, el cilindro, está en determinada posición, pues aquí hay un final de carrera, un contacto de un sensor que está activado o desactivado. Entonces, esta información tiene que enviarse aquí a la entrada del PLC, tiene que enviarse para que con esta información, pues, haga el proceso interno y me dé una señal de salida. Estas señales de salida, pues, envían información ¿a qué? A las solenoides de las electroválvulas para que cambien de posición y me pongan en marcha la posición del cilindro de acuerdo a la secuencia que estemos haciendo. Entonces, tener claro qué van como entradas, qué componentes van como salida. Para el caso de estos dos botones es un botón de inicio y un botón de parada. ¿Sí? Estos los colocamos aquí como una entrada porque es información que estamos enviando aquí al PLC, a la tarjeta del PLC. Entonces hay que tener en cuenta cuando hacemos el cableado. Bueno, ahora cuando estamos haciendo el cableado, pues continuamos como hacemos. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Entonces venimos. Como se hace en físico, pues así mismo se hace acá en Automation Studio, ¿no? Acá quedó por encima, yo lo puedo mover, cambiarlo de posición, ¿sí? Para que no me quede montado encima del color verde. Podemos cambiarlo en este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es enviar estas señales. Vemos que aquí esto es un sistema que me permite cerrar el circuito, pero me está haciendo falta acá la señal que viene a completar la entrada I00 de mi PLC. Entonces, para saber en dónde lo conecto, también pues es recomendable tener una guía, ¿no? Por ejemplo, de qué vamos a conectar. Acá tengo en un Excel, vemos que la posición I00 de mi PLC corresponde al botón de Start, que es este botón verde. La posición I01, el botón de parada. La posición I02 es aquí, para este caso, se envía la posición I03, es este final de carrera. La posición I04 es este final de carrera, la posición I05 es este final de carrera. Entonces vamos a conectar esto de acuerdo a esta indicación. Voy a traer una imagen acá para que sea más práctico. Entonces traemos una imagen acá. Y esto nos va a ayudar al momento de hacer la conectividad de los cables. Bueno, entonces luego venimos y decimos que el botón de stop va conectado a la entrada I01. Entonces lo estamos conectando de esta manera. Acá si queremos cambiar los colores de los cables para facilitar el proceso, lo podemos hacer. Entonces podemos colocar acá que esto sea, por ejemplo, de color azul, para que podamos identificar ahora los colores de todas las entradas. Entonces esto va de color azul. Luego, posición I02, viene la información de este final de carrera. Para hacer esa conexión, pues vamos a completar el cableado para los finales de carrera. Decimos que todo esto lo vamos a colocar de azul. Entonces venimos acá, digamos que esto lo vamos a dejar por acá como si fuera la fase 1. Y estas señales pues las vamos a complementar para acá, para cerrar el circuito. La vamos a conectar por acá y lo mismo vamos a alimentar acá. A pasar este cable al otro lado, todo esto va conectado de esa manera. ¿Sí? Entonces vemos cómo está la conexión. Ahora, para cerrar el circuito, pues este circuito viene a cada una de las entradas de mi PLC. Entonces decíamos que para el caso el A0 viene a I02. Entonces aquí se cierra el circuito y esto viene a I02. Lo vamos a colocar en color azul. Luego B0 viene a I03. Esto nos facilita saber exactamente qué estamos conectando y estamos visualizando exactamente pues los componentes, ¿no? Cómo es que se deben conectar, de dónde a dónde se deben conectar. Luego esto viene de A1 para I04. Entonces aquí le colocamos un color azul.
Y para completar aquí las entradas, esto va a I05, como se indica en la tabla. Entonces vamos a colocarlo de color azul. Bueno, aquí ya que hablamos toda esta parte de lo que son las entradas, luego vamos a tener en cuenta las salidas. Estos componentes, estas electroválvulas, si damos doble clic, pues hay que saber la tensión de alimentación. Acá tenemos 120 voltios. Cuando hicimos acá la medición, si vamos aquí a simulación, decíamos que por acá tenemos 120 voltios AC, corriente alterna. Sí, entonces aquí estamos alimentando el PLC, pero también tenemos una fuente que convierte de 120 voltios a 24. Porque esta fuente, digamos, que me hace esa conversión. Hay que tener claro, lo mismo como se hace pues en la industria, en la realidad, estas válvulas pues trabajan a determinada tensión. Entonces hay que dar doble clic para verificar. Al dar doble clic, acá nos ubicamos en las solenoides y estas solenoides al dar clic, pues acá me van a indicar que esto funciona a corriente continua y aquí los voltajes de operación. Entonces podemos trabajar entre 20 y 24 voltios. Entonces por eso es importante tener presentes todos estos datos. Si aquí funciona a 120 voltios y alimentamos a 24, pues no va a hacer funcionar el sistema. Todo tiene que coincidir como se hace pues en el campo, en la verdadera, en un sistema, en la práctica. Bueno, para eso tenemos que venir y alimentar esta fuente de 24 voltios. Luego tenemos por acá el neutro. Y nos falta la puesta a tierra. Descolocamos la tierra por acá. Y luego iniciamos con las señales de salida. Entonces, primero vemos que aquí aparece una señal ya debe ser de 24 voltios, ¿no? Si yo verifico acá, pues tengo que estar seguro que tengo 24 voltios en este punto, porque yo sé que es DC, ¿no? Entonces por eso coloco el multímetro en esta posición para hacer la medición. ¿Sí? Entonces aquí vamos 23.99 voltios. De esa manera garantizamos que estamos trabajando la tensión que vamos a necesitar para alimentar las bobinas de las electroválvulas. Bueno, aquí como paramos la simulación. Espero que no vaya muy rápido, estoy haciendo toda la parte de cableado, tratando de explicar, espero pues que los que están presentes también tengan o hayan hecho este tipo de prácticas. Estamos haciendo aquí la conectividad de las dos tarjetas porque son independientes. Ahora vamos a ir directamente desde este punto para colocar pues energizar las solenoides, ¿no? Entonces le decimos acá que yo vengo acá y tengo este punto como referencia, así como lo hicimos en la parte superior, pues aquí hacemos lo mismo. Aquí seleccionamos el tipo de cable para que nos quede identificado todo con el mismo color. Le decimos que esto corresponde al valor negativo. Venimos a esta posición. Y luego sí vemos que acá quedan los puntos libres. Estos puntos corresponden a la señal que debemos enviar a estos puntos de salida de mi PLC. Entonces, de acuerdo, si volvemos a la tabla, vamos a traer acá a la pantalla, ya podemos quitar esta tabla de entradas y vamos a traer la tabla que corresponde a los puntos de la tarjeta de salida. Entonces decimos que el Q00, que es el puerto que tenemos acá en esta posición, debe ir conectado al A+. Entonces el A+ corresponde a esta bobina de la electroválvula, entonces la vamos a conectar acá. Luego vamos, de acuerdo a la secuencia, el A- va conectado al Q01, que es esta posición. Luego el B+ va al Q02 y el B- viene al Q03. Acá tenemos otros dos valores que los podemos integrar como unas lámparas, Q04 y Q05, que los podemos
acá como componentes de visualización. Entonces podemos conectarlos a estas dos lámparas. Y para eso pues necesitamos igual venir acá para que el circuito se cierre. Vamos a dejar esto acá como el común. Conectamos por acá. Estoy colocando estos colores para que sea más fácil dar seguimiento a qué hace parte cada, digamos, cada línea de acá de salida. Vemos dónde está conectada. Luego este punto lo vamos a llevar acá, de acuerdo a la tabla. Y este conector lo llevamos aquí a Q05. Bueno, un poco, toma un poquito de tiempo este cableado, pero la idea es eso, la idea es mostrar cómo es posible hacer esta misma estructura que hacemos en la práctica a través del simulador, donde cableamos el PLC, cableamos las aplicaciones, vemos los componentes, y la idea pues es tener claro cada una de las piezas que se están trabajando en el sistema. Pues hay que hacer un proceso de control. La idea acá a partir de este ejemplo pues es que se haga a través de la lógica de un diagrama en ladder. Entonces cuando trabajamos PLCs hay que seguir una secuencia o hay que hacer un programa. Este programa lo hacemos siguiendo esta estructura que se llama ladder. En Automation Studio tenemos la simbología para algunas marcas como Siemens, como Allen Bradley, como LS Electric, como Mitsubishi y adicionalmente el estándar IS 61131. Entonces hay diferentes posibilidades, no hay limitación. Si no está la simbología, pues usamos el estándar y podemos simular cualquier tipo de PLC dentro del software. Acá ya tengo el programa creado para efectos de tiempo. Entonces tenemos una línea acá en mi diagrama. Voy a explicar cómo hacemos la liga de contactos. Entonces, cuando estamos haciendo este circuito, la idea pues es que el usuario pueda buscar acá en la librería qué componentes necesita, ¿sí? Y los traiga a la pantalla. Entonces yo voy colocando en el punto donde necesito los contactos, las entradas y las salidas para relacionarlas aquí con este PLC virtual que tenemos dentro de Automation Studio. Ahora, ¿cómo hacemos la secuencia? Pues la idea es que iniciemos colocando la relación entre cada uno de estos contactos con la posición en el PLC, o si necesitamos, digamos, memorias internas que se guarden, pues también las podemos utilizar, ¿no? No directamente a la tarjeta, sino posiciones de memoria también se pueden colocar en Automation Studio acá, en la aplicación. Pues si hacemos esta configuración, ¿qué tengo que relacionar? Pues vemos que si yo pulso el botón de inicio, si pulso este botón de inicio en color verde, tengo que activar esta señal de acá y la señal tiene que pasar. Entonces, si yo voy a hacer una simulación en este momento, si yo no he hecho el programa, vemos que aquí hay una señal eléctrica, pero aquí está cortada la señal. Si doy clic en este contacto, en este pulsador, no me envía ninguna señal de salida. Aquí no veo nada y no se va a mover nada en el simulador, ¿sí? Hasta que yo no haga esa liga de la variable como tal, pues no va a ser funcional. Entonces, ¿cómo hacemos esa liga de variables? Tenemos que ligar esta posición con la posición pues acá inicial, que es donde está conectado el botón de inicio. Entonces, vamos a dar doble clic sobre el contacto. Vamos a asignar la variable y vamos a decirle que cuando yo pulse ese componente de color verde, pues me va a enviar una señal a la entrada I00. Me envía una señal aquí a la entrada I00. Entonces vamos a ver si eso se aplica. Bueno, aquí tenemos para verificar, pues acá de una vez aprovechamos y tenemos un botón, un pulsador, ¿sí? De emergencia o de parada, como lo queramos ubicar. Esto está conectado a la posición I01, igual lo podemos configurar y vamos a decirle que este componente, esta variable la conecte con la posición I01. Ahora, si activamos la simulación solamente para esta línea, vemos que aquí no está energizado. Cuando yo pulso, ¿sí? Vemos cómo cambia de color y esto indica que me está enviando una señal. Todavía no hay movimiento de los actuadores. ¿Por qué? Porque únicamente estoy enviando una señal del botón de inicio.
Entonces aquí podemos hacer la lectura. Y si queremos enviar una señal de salida para que se active algo, pues tenemos que continuar con el programa. Entonces aquí hay una señal, esta señal viene acá a la entrada, y en la entrada pues tengo que hacer la lectura de los finales de carrera para saber en qué posición están, y de acuerdo a eso, pues enviar una salida. Entonces, dependiendo de la posición de los finales de carrera, que son estos sensores que tenemos acá, A0, A0, A1, B0, B1, pues tengo que leer en qué posición están ellos para saber pues qué información se encuentra en este momento, y de acuerdo a esa información que me envíe una señal de salida y me active la válvula. Entonces aquí vamos a hacer la lectura de la posición I03, ya teníamos la tabla que nos ayuda rápidamente a poder visualizar lo que estaría pasando acá. Entonces aquí tenemos la I03, vamos a ver si activamos nuevamente el botón de Start, ¿qué pasa en ese momento? Sí, vemos que ya me está activando una salida Q00. Sí, pero vemos que aquí no se mueve el actuador. Sí, aquí está todavía quieto, pero me está activando una salida. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ligar esta señal de salida también a la posición de la tarjeta, que es la posición Q00. Sí, de acuerdo a la tabla que teníamos, pues esa posición Q00 me va a activar A más. Y A más corresponde a la posición de esta electroválvula. Entonces, si yo vengo aquí a Q00, doy doble clic, y yo digo que esto me lo vincule con la posición de la tarjeta o del PLC Q00, doble clic, con doble clic activo esa señal, y nuevamente volvemos a la misma etapa. Entonces, cuando yo activo el botón de color verde, vemos que me envía una señal, y efectivamente acá el actuador ya está activo. E igual, si quiero hacer una medición, pues también puedo hacer la medición y puedo verificar si hay una señal, qué tensión tenemos, por ejemplo, acá. Si vemos que hay 24 voltios, quiere decir que está energizado el sistema y que me activó este actuador. Adicionalmente vemos que se encendió este final de carrera, me activó aquí este contacto, quiere decir que se cerró, está activo, y esto tiene que enviarme una señal para ser leída y procesarla aquí con mi programa. No quiero entrar en detalles, digamos, a explicar paso por paso. Quería darles una indicación de cómo se trabaja en este simulador, cómo es el funcionamiento. Entonces vamos aquí a completar. Voy a completar aquí pues, rápidamente esta información. Entonces aquí decimos que tengo que colocar la información que viene de mi final de carrera, posición I04. Aquí tenemos que ver en qué estado está el final de carrera I05. Aquí tenemos que asociar esta señal de salida a la posición Q02, y hay que ver en la tabla que corresponde. Entonces tenemos simplemente que hacer la asociación siguiendo la tabla que, pues que tenemos, ¿no? Que mostramos en el Excel. Esto corresponde a la posición Q01. Y de acuerdo a eso, pues esto me va a permitir acá esta misma opción. Entonces, a medida que vamos avanzando, para poder rápidamente hacer ese vínculo de las respectivas variables, saber qué es lo que tengo que ligar. Q01 por acá. Para Q03 tengo que leer la posición de la entrada I02 de ese final de carrera. Entonces esto viene por acá como Q01, aquí ya está activo. Luego tenemos I02 y 05, aquí vamos a ligar Q03. Sí, esto ya es, digamos, funciones de cómo se usa el simulador. Entonces aquí lo mismo, vamos a colocar esto con Q03. Y de acuerdo a la posición de entrada I04, pues que me active una luz. O a la posición I05 que me active una lámpara, una luz que se prenda o se apague. Bueno, y acá que me haga un conteo igual de acuerdo a una señal de entrada. Listo. Acá nos quedó completa la configuración de los contactos. Vamos a ver si hacemos enviamos la simulación, activamos la simulación. Entonces vamos a
cambiar la visualización. Cuando activamos el botón de inicio, sí, pues vemos que está siguiendo la secuencia respectiva. Aquí estamos observando cómo funciona el programa, estamos observando cómo es la secuencia a nivel neumático y a su vez estamos viendo acá un conteo, cuántas veces sale los actuadores, por ejemplo, aquí de acuerdo a la lectura de la posición I04. ¿Sí? Entonces únicamente está más del conteo en un actuador. Entonces, pues es una herramienta que se usa de esta manera para hacer esta explicación de prácticas de una manera pues animada, de manera virtual y sin necesidad pues de tener grandes dispositivos físicos para que los estudiantes puedan aprender. Para más información sobre el software de Automation Studio, los invitamos a consultar nuestra página web en www.famictech.com. Muchas gracias por ver este vídeo.